Hola, buenas tardes. Les habla Marlene Peralta en esta nueva edición de Prospecto Latino, un análisis para el avance de nuestra comunidad. Gracias por sintonizar hoy en esta nueva edición donde vamos a hablar de Venezuela. No de la parte política, sino de cómo está la crisis política afectando el país sudamericano a los venezolanos que residen acá en la ciudad de Nueva York. Estamos hoy compartiendo con dos venezolanas. Ella es Esther Durán, que es documentalista y profesora de cine y de televisión. Gracias, Esther, por estar con nosotros. Y también tenemos a Niurka Vidal, quien es reportera del periódico Impacto Latino y también es consultora en Clinical Directors Network. Gracias, Niurka, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marlene, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, sí, hablamos hoy pues de Venezuela, ¿no? De que ya ha marcado más de 3 meses de protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. También ya se reporta muertos, más de 70. Las cifras están cambiando constantemente. Y pues hay un conflicto. Es muy complicado de explicar con detalle y lo voy a simplificar ya por el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero en Venezuela ha habido un choque de poderes desde hace mucho tiempo y se acusa pues al gobierno de querer pues tomar el control de toda Venezuela, de la Asamblea Nacional e incluso la decisión que se hizo a finales de marzo. Lo voy a leer acá porque yo sé que hay mucho que decir, pero sí, el detonante fue a final de marzo cuando la sentencia del Tribunal Supremo Constitucional de orientación chavista suspendió las funciones de la Asamblea Nacional. O sea que el gobierno de Venezuela tomaba control de la Asamblea Nacional. Eso pues hubo un retroceso porque la gente pues salió a las calles a protestar esta decisión, pero todavía siguen las protestas y no cesan y siguen los muertos. Y quiero saber pues su experiencia personal, que tienen familia en Venezuela, cómo le están pasando, qué sienten, qué están haciendo y cómo están lidiando con todo este conflicto, que aparte de político también se le suma conflicto, una crisis económica, muchos ya la catalogan de crisis humanitaria, eso depende, ¿no?, de qué grupos lo consideren como tal. Esther, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están lidiando con la situación? Bueno, gracias Marlene por tocar este tema. Bueno, mira, es como tan difícil, uno siempre ha visto guerras, o sea, uno ve el conflicto de Siria y vio el conflicto ¿sabes?, de Bosnia hace unos años y otros conflictos, y uno siempre tiene como un poco esa idea de que esas cosas pasan en otros sitios y de repente empiezas a ver que está tan cerca de ti. De hecho, todavía no se ha hablado de una guerra civil oficial, pero hay hay muchos incidentes y muchos eventos que realmente lo hacen sentir como una guerra civil ya. Y entonces, bueno, estando nosotros aquí, estando lejos, ahora con las redes sociales, las cuales tienen como una presencia, son casi como omnipresentes, o sea, están permanentemente ahí posteando lo que está pasando, entonces inclusive se convierte como una especie de adicción. Yo no sé si eso te pasa a ti, pero a veces yo me encuentro como una adicta a estar constantemente chequeando las noticias, sobre todo en días donde las cosas están muy, muy feas, y he tenido que obligarme a veces a decir, hoy no voy a ver una noticia más porque es muy duro, tengo familia allá, mi mamá está sola, es una señora de la tercera edad, mi mamá trabajó por más de 30 años para la administración pública. Mi mamá fue una persona que nunca jamás necesitó ayuda de mi parte. Más bien ella siempre venía aquí, se pagaba los pasajes, ella le hacía regalos a mis nietos cuando nosotros íbamos allá, no. Y ahora mi mamá no le alcanza el sueldo ni para los primeros días del mes. O sea, porque las cosas están escasas y caras. La inflación está pero totalmente desbordada con un doble cambio
de la moneda. Tenemos un cambio en el mercado negro que se llama el dólar paralelo y el oficial, y están totalmente desfasados, ¿no? Totalmente desfasados. Creo que el dólar oficial es a 600, una de las versiones, y el dólar en el mercado negro es a 6.000 por dólar. Sí, hay un gap muy grande. Sí. Niurka, quiero también darle la oportunidad a Niurka para que hable de la situación de su familia, si tiene familia en Venezuela todavía y qué es lo que le dicen, cómo Mira, están Marlene, lidiando con esto. Toda mi familia está en Venezuela. Yo de verdad lo que siento es mucha angustia por todo lo que ellos están viviendo, no solamente mi familia, sino amigos, todos los venezolanos, porque es una cuestión a nivel nacional. ¿Qué está viviendo nuestra familia? Están viviendo la escasez de productos que se viene gestando desde hace varios años. Al principio comenzó con 1 o 2 productos, después 3, después 4, hasta donde ya, por ejemplo, la gente nada más conseguía pasta, por ejemplo, y tenía que comer pasta el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque no conseguían otra cosa, o arroz, y si es que conseguían. Y esto ha generado un montón de alteraciones de la economía, fenómenos extrañísimos como lo que es el bachaquerismo, que es donde el gobierno vende a precios totalmente regulados ciertos alimentos que no cubren las demandas de la población, cubren un pequeño porcentaje, los vende muy, muy barato, y esos alimentos son revendidos en las calles, ponen mesas a un precio súper altísimo. Todo esto del dólar paralelo, el gobierno compra todos esos alimentos a muy bajo precio y tiene un negocio redondo con eso, porque los vende al 1000%. Aunque los vende barato a la gente, le está ganando muchísimo dinero. Entonces están los bachaqueros que también le venden muchísimo más alto, y mucha gente, esto genera muchas colas, como sucede en Cuba. En Cuba el cubano hace colas en todas partes, colas eternas, y el turista no hace cola. O sea, una cosa que ya se está viviendo en Venezuela, lo que se vivió en Cuba hace muchos años. Y ¿cómo contrarrestan eso desde acá? O sea, ¿pueden enviar esos artículos fácilmente? O sea, ¿cómo No, están? fácilmente no hay nada fácil ahorita en Venezuela, nada. Todo el gobierno, todo lo ha obstaculizado. ¿Qué están haciendo nuestros familiares? Por ejemplo, tengo un primo que todo el tiempo, o sea, en vista de la desesperación de su familia, todo el tiempo está llamando cajas de comida, alimentos no perecederos para su familia, tratando de que lleguen puerta a puerta allá. Pero, por ejemplo, el gobierno, muchas veces esas cajas las revisan y roban parte de los alimentos que le mandan los venezolanos desde diferentes partes del mundo, no solamente desde Estados Unidos. Eso es una manera de paliar. Otra manera es viajar a Venezuela y tú mismo llevar alimentos, comida, todo lo que haga falta. Porque hay una crisis humanitaria y hay una crisis política y social. O sea, la crisis está desde todos los renglones. Pero claro, la parte de alimentos y medicinas es la más grave porque son cosas de primera necesidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo lo que hago es que envío dinero para que ellos compren productos bachaqueados, porque la gente está trabajando y no les da tiempo de hacer lo que te expliqué. Bueno. Mira, lo que llaman bachaqueo es que el gobierno decidió regular unos artículos de primera necesidad como azúcar, harina, huevos, leche. Entonces y le impuso estos precios regulados a todos los supermercados. Unos precios ilógicos, súper bajitos, ilógicos, que no se prestan a la realidad. Pero ¿cuál es la razón por la cual regular esos artículos? Bueno, para que pudieran, son varias versiones y esa es la cuestión. Uno de los problemas que hay es que hay muchas versiones, el gobierno tiene una versión, la gente de la oposición tiene otra, y tú realmente a veces no sabes, cuál de las versiones, a veces son muy extremas. Yo me encuentro muchas veces en la situación que me parece que ambas versiones son muy extremas, que debe haber una cuestión de intermedio, pero es muy difícil dilucidar realmente los verdaderos hechos dentro de este bombardeo que hay de verbal y de información, que más que informar hechos concretos y basados en reales, realmente influenciar la opinión del público, tanto en contra del gobierno como a favor de la oposición, o en contra del gobierno o en contra de la oposición. Entonces, volviendo a lo del bachaqueo, el gobierno en una de sus medidas que mucha gente de la oposición llamaría populistas, es decir, para ganarse la simpatía del pueblo, establece esta regulación para que todo el mundo pueda comprar estos productos. Pero ¿qué es lo que pasa?
empieza la gente a comprar empiezan a escasear esos productos. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías privadas dicen, mira, yo no puedo producir mucho de esto porque me está forzando a venderlo demasiado barato. Perdón, Entonces disculpa que te interrumpa, eso es lo que ella está diciendo, son controles, hay un control de precios establecido por el gobierno para controlar la inflación. Entonces ellos quieren obligar a las empresas a vender sin un margen de ganancias, muchas veces a pérdida. Y entonces las empresas no quieren vender, o sea, no quieren sacarlo al mercado. ¿Controlar la inflación o para que todo el mundo pueda tener acceso a ello? Son controles, son medidas económicas de ellos que son totalmente desfasadas, que no ayudan para nada a la economía, más bien la están distorsionando y la están, en mi opinión. Entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? Que la empresa privada saca cierta cantidad, pero no saca todo porque están perdiendo dinero, ni siquiera tienen márgenes de ganancia. Y por otro lado, el gobierno los vende y no cubren la población, cubren una pequeña parte. Disculpa que te interrumpí. No, entonces la gente, lo que pasaba es que se iba, por ejemplo, un día había papel higiénico, porque habían 3 semanas, un mes que no había papel higiénico. Entonces un día había papel higiénico y se lanzaba todo el mundo a comprar papel higiénico, pero los 10 que llegaban primero se llevaban todo el papel higiénico. Y los que venían después no lo encontraban. Y esos que ya se llevaban todo el papel higiénico, muchos de ellos era para revenderlo en el mercado, no para uso propio. Eso es lo que se llama bachaqueo, lo cual ocasionó a la larga, después de meses, o sea, una escasez total de alimentos en los supermercados a precio regulado, pero disponibles afuera en la calle, en una especie de mercado negro a precios muchísimo más altos. Y unas filas enormes en los supermercados de personas esperando inclusive 4 y 5 horas para comprar artículos de primera necesidad. Y quería dar un datico que tenía que darlo desde el principio, para reiterar que Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo, más que las reservas de Arabia Saudita, de Rusia, Irán y 8 veces más que las de Estados Unidos. El precio del crudo ha bajado hasta por el suelo y eso es lo que dan como la razón por la cual Venezuela está sobrepasando por una crisis económica. Y lo más sí, ilógico... para darte una idea, cuando Chávez gane las elecciones en el 2012, es decir, 4 meses antes de morir, el precio del petróleo estaba a $106 el barril. Hoy el precio está por debajo de los $45 el barril. O sea que estamos hablando de más de un 50% de baja del precio del petróleo. Y ha llegado a estar por debajo del $35. Y el gobierno de alguna manera dice que todo esto es una manera de tratar de estabilizar, una guerra económica. Exacto, sí. a Venezuela por todos estos recursos que tiene, que hay mucha gente con intereses por todos estos recursos que tiene el país. El gobierno le echa la culpa de todo todos sus desmanes y su descontrol a la oposición. Una guerra económica supuestamente que... Bueno, solo a la oposición, también y ellos nunca a Estados Unidos, aceptan a todo nada, el que tiene interés. No han aceptado, pero absolutamente nada de todos los errores que han cometido, que es casi todo lo que hacen es errado. O sea, una cosa increíble. Y hablando de del petróleo, fíjate que en Venezuela hay una gran escasez de gasolina. Todo eso está controlado, especialmente en la frontera. En la frontera la gente tiene que sacarse un chip para comprar gasolina, cuando antes todo el mundo, es la gasolina más barata del mundo y ahora no, ahora la gente no tiene acceso a la gasolina. Hay demasiados problemas. Volviendo, ¿querías añadir algo? No, que quería decir que volviendo a lo que tú decías de cómo estamos lidiando nosotros aquí con toda esa escasez, pues, o sea, cada vez más se están creando, digamos, vías, facilidades en todas estas compañías de envío para entregar de puerta a puerta comida. Entonces, por ejemplo, en estos días una amiga mía fue a Queens, a uno de estos sitios de envío, y le dijeron que los venezolanos, o sea, estaban llegando, pero a borbollones. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos al mercado, y además como te cobran es por dimensión y no por peso, sí, no por nos vamos peso. al mercado y entonces, bueno, llenamos eso sobre todo de comida, y entonces se manda una vez al mes, la mandan. Bueno, el dominicano lo conoce bien porque eso es lo que hacemos. Exactamente. Exacto. Bastante pero frecuencia. aunado a eso, exacto, no somos los únicos que estamos mandando comida. Lo que pasa es que los venezolanos no estábamos acostumbrados a eso, porque éramos un país petrolero, inclusive nos decían de alguna forma
nos llegaron a llamar la Arabia Saudita de Latinoamérica, y mientras, digamos, de hecho, otros países latinoamericanos inmigraban hacia nuestro país, siempre nos veían como esta especie de y ahora ha cambiado, ¿no? Pero es verdad, es cierto que, o sea, los dominicanos, los mexicanos, los centroamericanos, muchos han estado por años mandando comida, mandando otras cosas a sus parientes. No estoy tratando de minimizar la situación. Y quizás por eso que también quería hacer este segmento de que hablaran de qué es lo que está pasando, porque quizás el envío de comida para una persona de otro país dirá, pero eso es normal, eso nosotros lo hacemos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Claro. Entonces, por eso es que quiero saber de cuál es su experiencia personal. Bueno, que quería, todo sí, esto. quería agregar y ya, lo de las medicinas, que eso es mucho más difícil, porque lo de las medicinas, aquí no se pueden conseguir medicinas sin recepi médico. Y lo de las medicinas, mi mamá, por ejemplo, sufre de tensión alta, y yo a veces me encuentro como loca por WhatsApp, inclusive por Colombia, yo tengo familia en Colombia, entonces por Colombia tratando de conseguir la medicina para la tensión, entonces ver quién viaja de Colombia aquí a Nueva York para que me traiga las medicinas, para yo luego tratar de ver cómo encuentro quién se vaya para allá, para Venezuela, y me las lleva, pero como todos ahora nos vamos con las maletas llenas, que no cabe ni un alfiler, entonces también uno ahora le da pena preguntarle a otra persona, mira, ¿me puede llegar alguito? Porque es que sabemos que todos estamos llevando lo más que podamos cuando nos vamos para allá, porque hay escasez de todo. Y tenemos que hacerlo nosotros, porque el gobierno no está aceptando ayuda humanitaria. O no reconocen que hay una porque crisis no reconocen humanitaria. que no quieren dar su brazo a torcer, y hay toda esa escasez y toda esta crisis que estamos viviendo, toda esta angustia que estamos viviendo. Lo de las medicinas, bueno, esto de la Cruz Verde es algo muy, muy bonito, o sea, la misma gente se está organizando. Nosotros tratamos de ayudar a nuestros propios familiares, pero ¿cómo ayudamos a los demás? Entonces hay organizaciones como la Cruz Verde, que se está haciendo lazos con otras organizaciones sin fines de lucro acá, por ejemplo, en Estados Unidos, para recaudar, hacer como centros de acopio de medicinas para mandar cajas a Venezuela. Entonces a veces, por ejemplo, hacen campañas de recolección de dinero, como el fundraising, para comprar medicamentos para enviarlos por cajas a esta organización de la Cruz Verde, por ejemplo. Que son los que están pues brindando ayuda médica durante todas estas protestas, los heridos, los que están afectados por los gases lacrimógenos. Y son los mismos estudiantes de medicina los que organizaron todo eso. Yo, por ejemplo, me enteré a través de Facebook de una organización acá en Miami que estaba recogiendo dinero. El problema es que yo esa organización no la conozco, pero... Sí, eso iba a decir, que cómo sabe uno pero yo igualito, para confiar quién es quién. Yo igualito mandé dinero porque uno nunca sabe, no es mejor, igualito me lo como yo un perro caliente por ahí, o sea, prefiero enviarlo a ver si ayudo en algo, ¿no? Entonces están sucediendo todos estos fenómenos, tanto con la desinformación, que me imagino que lo vamos a hablar después, como con esto de que uno no sabe cómo, uno quiere ayudar pero no sabe cómo. No sabe cómo. Eso es lo que quería también pasar a hablar de la desinformación, ¿no? De dónde sacan ustedes las noticias. Que yo sé que en los medios sociales está muy activo, pero en los medios sociales, como sabemos, en cualquier situación hay información falsa o montajes o cosas así. Entonces, ¿de dónde se nutren ustedes de información de lo que está pasando? Bueno, mira, para empezar, como el país está tan polarizado, o sea, realmente, y uno de los mayores proveedores de información, aparte de los medios de comunicación, son los familiares de nosotros. Entonces, la información que tú vas a recibir por parte de tu familia es polarizada. Si es una familia chavista, va a decir, no, estos terroristas horribles, tienen esto es horrible, esto no se puede vivir. Y si es una familia de la oposición, o sea, también, o sea, te va a decir los asesinos, la represión. Entonces, ya por ahí, o sea, ese tipo de información nos viene bastante filtrada, o sea, de donde venga. Y luego, pienso yo, o sea, por parte, yo lo que he decidido hacer es leer todo. O sea, yo veo los programas del Estado, leo los titulares del Estado, pero leo los titulares de la oposición, consumo también las redes sociales y trato yo por mi cuenta de dilucidar, ¿me entiendes? O sea, qué cosa se ve manipulada, qué cosa tiene más sentido que otra, y yo como que yo misma tratar de armar mi propio rompecabezas. Yo misma, para darte un ejemplo, cuando estuve buscando información sobre Venezuela, ¿no? Los titulares, si voy pro gobierno, asesinan a un jefe de policía.
y si voy a medios pro oposición, asesinan a uno de los, a un estudiante que estaba protestando. O sea que tú ves la línea totalmente distinta en los dos lados. No, pero En tu eso siempre ha existido, eso de que cada quien, la información nunca va a ser imparcial, y eso lo vemos nosotros en periodismo. Siempre va a haber una subjetividad en las noticias. Ahora, esa subjetividad se ha exacerbado mucho más con todos estos años de crispación política que ha habido en Venezuela. Esta crispación ha aumentado mucho más con todas las violaciones frecuentes a la Constitución que se han venido haciendo por parte del gobierno nacional y que ahora que tuvo su punto cúspide con esto que sucedió cuando el Tribunal Supremo de Justicia se quiso tomar las atribuciones de la Asamblea Nacional por medio de un decreto a la fuerza. Bueno, ellos, la justificación que dieron es que en las elecciones de algunos de sus diputados fueron acusados de fraudulenta, ¿no? Esa es una de las versiones que da el gobierno. Sí, pero ellos no tienen, ellos pueden decir misa, pero ellos no tienen la potestad. Eso fue una decisión totalmente errada. Y eso que dice de los diputados está en tela de juicio porque eso está en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y todavía no se han pronunciado al respecto. Se pronuncian sobre otras cosas de sus propios intereses, pero no se pronuncian sobre eso porque no les conviene. Sí. Bueno, porque si se integran esos dos diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional tendría en ese momento y tendría ahora los suficientes diputados como para hacerle un antejuicio de mérito al presidente de la República, y ellos no quieren eso. Volviendo al tema de los medios sociales, sé que el WhatsApp se está usando mucho también para buscar información. Twitter ha sido una fuente que lo están usando los medios emergentes, como decía anteriormente. ¿Me puedes explicar un poquito lo que me estabas diciendo fuera de cámara, claro, de algunos medios independientes que han surgido en los últimos años? Mira, Marlene, esta crisis de medios tiene muchísimos años, más o menos desde la ley Mordaza, lo que llamaban la ley Mordaza, donde se silenciaba mucho los medios de comunicación. Ellos mismos se auto amordazaban porque no querían violar esa ley. Todo eso fueron cerrando medios, cerraron Radio Caracas Televisión en el año 2007, que tenía 50 años al aire. El gobierno es quien da los permisos a los medios para poder transmitir. Esos permisos los amenazaban con que se los iban a cerrar si no cambiaban la directrices que tenían o la política que tenían en ciertos medios. Entonces fuimos viendo cómo esos medios fueron cambiando un poco su programación hasta lo que vemos hoy en día, donde no cubren todo lo que tienen que cubrir. Entonces, todo eso fue generando desinformación. Muchas emisoras de radio, primero empezaron con la televisión, algunos medios se autocensuraron, otros medios fueron cerraron emisoras de radio. No solamente en ese tiempo, recientemente han cerrado decenas de emisoras de radio. Lo que pasa es que eso no sale mucho a la luz por la misma falta de noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que la demanda está ahí, y entonces han surgido otros medios de comunicación emergentes, digámoslo así, que miles de medios de comunicación que uno no sabe por dónde coger. Hay unos que han agarrado cierta fama, entonces uno ya les tiene cierta confianza. Pero yo particularmente, yo trato por ejemplo, si me meto en el Twitter, de buscar los medios que yo conocía antes, como por ejemplo el diario El Nacional, hasta medios del estado de antes. O sea, que lo que han cerrado se han quedado por lo menos visibles vía Twitter. Vía Twitter, yo los veo vía Twitter. También hay mucho, en los medios sociales hay el Periscope, que pasa muchas cosas en vivo, a través de Twitter también. Está como mezclado el Twitter con el Periscope. Y hay la misma gente se ha tomado las atribuciones de los periodistas. Bueno, y a eso es lo que voy, ¿no? De cuando la gente se atribuye, ¿no? de reportar, vamos otra vez a lo mismo, de que te voy a dar la versión con la que yo estoy de acuerdo. Pero yo veo todo eso, perdón. Sí, pero lo que está ocurriendo es que entonces está aumentando la polarización, está aumentando la división entre los venezolanos y está acrecentando la posibilidad, nos está acercando cada vez más la posibilidad de una confrontación
muchísimo más seria que la mediática, donde de verdad podemos terminar en una guerra civil. Entonces, yo creo que lo más importante acá es que no nos olvidemos que somos todos venezolanos, que nuestra madre es Venezuela, que tenemos nuestras responsabilidades para con Venezuela y que debemos, si bien no abandonar nuestras convicciones políticas, ¿verdad? Y nuestras convicciones sobre justicia, tenemos por encima de todo que pensar es en nosotros como venezolanos y en nuestro país y tratar de siempre, todo lo que hacemos, mantener en alto ese fin, es decir, eso como meta, o sea, mantenernos unidos como país. Y unas últimas palabritas, Niurka, porque ya se está acabando el tiempo. ¿Qué les recomienda a todos los venezolanos? Bueno, todos los venezolanos, bueno, que se mantengan informados de lo que está pasando, que busquen ayudar a sus familiares, que busquen la manera de ayudar a los venezolanos que todavía están allá. Algo que no se mencionó, que hay muchos venezolanos emigrando a cualquier país, sí, que le pueda ofrecer cierta legalidad, porque muchos no quieren estar ilegales. Y es un fenómeno que está ocurriendo, que ayuden a esos venezolanos que están llegando. Yo eso se lo recomiendo acá en Nueva York. Le den la mano a su hermano y también a sus familiares, porque hay una división, esa división política también se ve a nivel pequeño dentro de nuestra familia. Claro que sí, no, por la cuestión política, ¿no? Y las creencias de nuestra propia familia, así se ve. Esto es en todo sitio. Pues nada, con eso terminamos nuestro segmento de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Prospecto Latino y será hasta la próxima. Nos puedes buscar en Facebook Prospecto Latino para el avance de nuestra comunidad. Yo soy Marlene Peralta, muy buenas noches.